Bienvenidos y gracias a este espacio de nutrición. Esto es En pocas palabras. Y en pocas palabras vamos a ir abriendo la perspectiva y compartiendo información de sabiduría para seguir abriendo mentes, tocando corazones e inspirando vidas. Existen 7 leyes universales que rigen la totalidad de los procesos de creación, administración y evolución del universo. De estas 7 leyes, hay 4 que son fundamentales para nosotros, los que estamos en este proceso evolutivo y que rigen y controlan todos los procesos de desarrollo y evolución de la conciencia, al menos dentro de la especie humana. En cualquier lugar del universo funcionan. O sea, estas 4 leyes es lo que también se les llama o conforma el triángulo inferior de las leyes. Y la ley de la evolución es la ley superior que rige sobre todo el triángulo inferior y por esa razón comienzo con esta ley. Ese triángulo inferior también es llamado el triángulo del infierno por ser la parte inferior de las leyes universales y donde vivimos ese tipo de experiencias que son confrontantes, retadoras, desafiantes y que nos invitan a veces a salirnos de la creencia y que nos invitan a veces a desafiar si existe una creación universal o un algo más allá. Así que estas 4 leyes fundamentales se presentan organizadas de esta manera: evolución, correspondencia, armonía y naturaleza. Y las vamos a ir compartiendo y les vamos a ir aprendiendo. Y vamos a profundizar justamente en la ley de evolución. Pero me gustaría que entendiéramos qué es lo que evoluciona. Lo que evoluciona no es el cuerpo. Lo que evoluciona no es las especies se adaptan. Bueno, lo que evoluciona es la conciencia dentro de la forma. Cuando nosotros tenemos un cuerpo físico, existe el proceso de evolución. Si no existe, que esa es la razón de la existencia, si no existe un cuerpo físico, pues no hay evolución. La evolución se produce única y exclusivamente cuando estamos involucrados aquí en la materia. Aparentemente, el exterior es el que cambia. Aparentemente generamos cambios afuera, pero no es así. Somos nosotros los que estamos transformándonos, evolucionando, los que cambiamos desde el interior somos nosotros. Entonces hay una forma de vivir en las estructuras que nosotros hoy día llamamos sociales, que son mucho más armónicas, mucho más satisfactorias, mucho más equilibradas que las que nosotros estamos viviendo y las actuales. Y no es cambiando las estructuras sociales y cambiando el mundo como se logra obtener esos beneficios o esas satisfacciones. Se logra haciendo un cambio interior y por eso es que existe esta ley de evolución. Todos estamos inmersos en una maravillosa experiencia, sin excepción, de evolución. Y comprender este pequeño detalle nos puede hacer incluso mucho más eficientes en nuestro proceso y aprovechar esta existencia y no solamente aprovecharla, sino también disfrutarla. Y resulta que ese proceso de evolución termina, entre comillas, cuando suceden estas dos cosas. Primero, descubro las leyes que rigen el orden universal. Y 2, decido obedecer las leyes que rigen el orden universal, porque muchas personas conocen las leyes, pero de ahí a obedecerlas y adaptarse a ellas es un trecho bien grande y eso es justamente el proceso en el que estamos aprendiendo. Justamente eso es lo que estamos tratando de hacer en la academia. Buscando esa adaptación y esa comprensión y esa aceptación de un orden que a veces no entendemos, que no comprendemos en su totalidad, y que muchas veces nos detenemos y nos paramos en ese tratar de comprender todos los acontecimientos. Muchos de los acontecimientos no los vamos a comprender, pero necesitamos al menos comenzar a aceptarlos y entender que obedecen a un principio que se llaman leyes universales. El proceso de la evolución está diseñado para que yo descubra estas dos cosas.
Es decir, es lo que llamamos la pedagogía de la vida. Séneca decía, estamos en un colegio. En un colegio, la vida es un colegio al cual venimos a aprender. Y tiene que ver mucho con esa hermosa frase que nos regaló Gerardito Schmedlin, que dice, la vida es como un colegio, donde venimos a aprender las lecciones que aún nos faltan por aprender. Así que la única forma de descubrir las leyes es observando los resultados que yo obtengo. Se necesitan muchas experiencias, muchísimas, para verificar todos esos resultados. Eso no se logra en una sola experiencia o en una sola existencia. Necesitamos que pasemos por diferentes escenarios hasta llegar a entender que puedo tener resultados armónicos de satisfacción y de equilibrio sin necesidad de violentar, dañar, afectar, sino que estoy en armonía y en equilibrio con todo el universo. Entonces, esa es la razón por la cual estamos en esta existencia. La razón de nuestra existencia obedece a algo que se llama transformación. Hay algo que yo siempre les estoy comentando constantemente. En nuestra academia tenemos una idea, una intención, y es dar formación para la transformación. La experiencia es indispensable y es más, es inevitable. Pero como es indispensable y es inevitable, necesitamos mucha claridad para no dejar de hacer lo que me corresponde hacer, para no hacer lo que no me corresponde hacer y para dejar de sufrir por lo que me gustaría hacer y no puedo hacer. Entonces, recuerden que la vida es una escuela, hemos venido a aprender a vivir y desde esa perspectiva vamos a entender cuáles son esas leyes que rigen el orden universal para hacer nuestra vida mucho más llevadera. ¿No les parecería maravilloso aprender a vivir sin miedo y aprender a entrar en flujo, lo que algunos llaman fluir con la vida? No es no hacer nada, es entrar en consecuencia con las leyes. Es más, lo que algunos llaman temor de Dios, que fue muy mal interpretado, es saber que cuando existen unas leyes universales, lo único que debo hacer es obedecerlas. Dios no necesita que tú le temas, ¿de acuerdo? Y temerle a Dios no es necesario. Lo único que hace es estorbar en nuestros procesos de desarrollo. Lo que debemos hacer es honrar esa maravillosa existencia y creación y darnos cuenta de que estamos regidos por unas leyes que solamente tenemos como tarea aprender a obedecer. Así que te invito a explorar este saber que puede ser un punto de inflexión dentro de tu experiencia de vida. Y puede sonar esto un poco presumido, pero resulta que una vez conoces los principios universales, te riges por ellos, comienzas a obedecerlos, la vida nunca es igual. Entonces, resulta que esta ley, como todas las leyes, las vamos a ver con unos apartados llamados postulados. Los postulados son esos principios que sin ser comprobados nos emiten una verdad o una información muy clara y casi evidente. Y este primer postulado de la ley de la evolución dice, solo la experiencia permite comprender la verdad. La verdad solo se comprende a través de la experiencia. Como les decía hace un momento, es inevitable en la vida de cada uno de nosotros. El destino nos brinda las experiencias que necesitamos. Así que tratar de evitarlas o de buscarlas es inevitable. Todos los seres humanos tenemos lo que necesitamos, incluso las experiencias que necesitamos, los problemas que necesitamos, los padres que necesitamos, el lugar de vivienda que necesitas, el trabajo y la función que necesitas. ¿Para qué? Para tu evolución. El proceso evolutivo implica dos pasos. Descubrir las leyes que rigen el orden y decidir obedecerlas. ¿Se acuerdan que ya les había comentado esto? Descubrir las leyes requiere que nosotros tengamos información, pero más que información es que pongamos un poco de sentido común y observemos los resultados en nuestra experiencia de vida. Si tú hoy día te estás dando cuenta que no tienes salud, que no tienes satisfacción, que estás bloqueado, que no te sale, que por más que quieres algo, no te funciona, no te fluye,
o hacer algo te está llevando más tiempo de lo que a ti te gustaría y tienes múltiples vivencias de sufrimiento y de angustia, hay algo que deberías estar observando. No se trata de mala suerte, no se trata de que eres de mala fortuna o de que Plutón está en tu casa. Todo eso son ideas que aun cuando tienen algún efecto en nuestra psicología, obedecen también a los principios de la ley. Bueno, entonces, recuerden, como la verdad no se puede enseñar, o sea, yo solamente hoy estoy dando una información, pero no les estoy enseñando nada, porque la verdad no se puede enseñar directamente, debe ser vivida y experimentada. Verdad es aquello que tú compruebas y verificas. Mientras tanto es una idea y es un concepto. Por eso la clave es no crean absolutamente nada. Cada individuo debe experimentar, cada ser debe experimentar y vivir su propia verdad. Su propia verdad. Las creencias que tú y yo compartimos son solo eso, creencias, son solo conceptos. Y no los estoy invitando a que cambien una creencia por otra, solamente a que verifiquen en su vida los resultados. Y eso es lo que llamamos la espiritualidad científica. La enseñanza se centra en qué? En proporcionar herramientas, quizás métodos para descubrir la verdad y tal vez para que existan eh, posibilidades de aprovechar las experiencias. Pero la verdad no se puede enseñar. La experiencia es indispensable y no puede evitarse. Así que nosotros nos la complicamos lamentablemente por el desconocimiento de estos principios universales. Bueno, la idea es conectar con la sabiduría y la sabiduría no es algo que tú compras, no es algo que te llega por obra y gracia, es algo que tú vas construyendo. Y la sabiduría lo que hace es aprovechar las experiencias, mientras que la ignorancia lo que hace es evitar las experiencias. Por eso, cuando tú te das cuenta de que la experiencia permite comprender la verdad, a partir de ahora dices, ya no voy a sufrir más y me dispongo a aprender lo que tengo que aprender. Justamente esa es la razón por la cual existe este segundo postulado. Y es que solo los opuestos inducen el desarrollo de la conciencia. Y es que el desarrollo de la conciencia se logra a través de la confrontación. O sea, esto de, pero ¿por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué la violación? ¿Por qué los desastres naturales? Y resulta que no podemos entender una ley si no nos salimos de ella. Así que la confrontación es necesaria para descubrir las leyes que rigen la vida. El desarrollo de la conciencia implica justamente esto: el descubrimiento de la ley, la comprensión de la ley y el decidirnos obedecer la ley. Entonces, solamente a través de estos aspectos se puede alcanzar una comprensión, enfrentando y experimentando las situaciones. A esto en el universo la pedagogía lo llama el flujo inverso, que implica que para poder aprender y comprender algo a veces debemos ir en contra de la corriente, más o menos como resistir, persistir, insistir y nunca desistir hasta darnos cuenta que solamente necesitamos es fluir para estar en equilibrio, salirnos del equilibrio para entrar en equilibrio. La evolución de la conciencia involucra justamente eso: experiencias confrontantes, violencia, conflicto, desastres, contrastes, violaciones, corrupción, que desafían. Y si ustedes me preguntan si a mí me desafían, por supuesto que todavía me desafían muchos de esos conceptos en mi personalidad. A veces digo, pero ¿cómo es posible que esto suceda? Me duele que esto suceda y después me acuerdo y digo, si sucede es porque es perfecto, es necesario y es una experiencia necesaria para quien la vive. Es perfecto para el proceso y necesario para quien lo vive. Para conocer nuestra paz interior, ¿qué hay que hacer? Pues debemos interactuar con personas que carecen de paz. Si nos alteramos con estas personas, significa que no tengo paz, que mi paz es superficial. Aceptar y valorar y
darles gracias a las personas violentas puede parecer un tema de, oye, ¿qué droga te dieron? Pero justamente son las oportunidades de crecimiento personal y espiritual para trabajar en nuestra propia paz. Cuando tú ves una noticia y en lugar de quejarte entiendes que es una experiencia necesaria, lamentablemente, tristemente, estamos tan bajo en nuestro nivel evolutivo que necesitamos guerra, necesitamos que todavía se vean violencias, necesitamos que hayan asesinatos, que hayan homicidios, que hayan todo este tipo de cosas para entender que la violencia no se acaba con violencia, que la resistencia no se acaba resistiendo, sino se aprende a través de un proceso individual llamado transformación interior. Obviamente a menudo evitamos aprender porque evitamos justamente todo este tipo de situaciones, ¿sí? Yo enfatizo en que todo es perfecto y esto implica liberarnos de juicios y de condenar, buscando comprender en lugar de estar en la crítica constante. O sea, esto que ustedes hoy están escuchando puede estar rompiendo algunos de los conceptos e ideas. Puede parecer indolente, puede parecer que no coincide conmigo porque yo hice parte de los diferentes sectores que luchan por la paz, que trabajan por la paz, que protestan por la paz. Y resulta que una sociedad sana es el resultado de individuos sanos. Queremos una colectividad sana, pero ningún individuo se está preocupando por trabajar en sí. El trabajo consiste en que primero tú te transformas para que hagas parte de una colectividad equilibrada. Y eso es justamente lo que estamos tratando de hacer en este proceso y con estos en pocas palabras. Así que avancemos a ver qué más encontremos. Resulta que solo se asciende de nivel mediante la transformación correspondiente y resulta que el ascenso a niveles evolutivos superiores, bueno, cuando hablamos de lugares donde existe paz, armonía, donde no existe la policía, no existen rejas, donde no existen ladrones, donde todo es abundancia y prosperidad, eso parece sacado de la ficción. Resulta que existen ese tipo de civilizaciones superiores, pero solo es posible a través de una transformación interna, o sea, las experiencias que la vida nos da y que son repetitivas, por cierto, son el mejor indicador de que no hemos comprendido ni aprendido las lecciones necesarias. Entonces, para ascender de nivel es vital completar al 100% las lecciones del nivel que yo estoy viviendo. La vida no nos pasa con 9.5 ni 9.9, nos pasa con el 100%. O sea, ¿estás o no estás en paz? ¿Eres o no eres feliz? Es que soy un poquito feliz, pero todavía esto me molesta. Entonces no lo eres. Las lecciones se pasan con el 100%. Y eso implica una transformación interior. Y esa transformación se centra en cambiar la mente y el sistema de creencias. No cambiar a los demás. No es cambiar los sistemas, es cambiar nosotros mismos. Resulta que la mente procesa la experiencia humana y el archivo mental, que es temporal, hace todo esto que llamamos la asimilación y la vivencia del ego. Mientras que nuestro archivo de conciencia, que es permanente, está aparentemente dormido. Una vez se disuelve el ego y se apaga el ego, se desconfigura, se abre esa conciencia permanente. Y esa conciencia permanente es la que nos permite acceder a unos niveles de mayor satisfacción. La comprensión se desarrolla en la mente y luego se asimila en la conciencia. Tenemos la conciencia temporal abierta, la conciencia permanente cerrada. Una vez esta temporal se cierra, la permanente se abre. Entonces, esta no es que sea mala, sencillamente nos está permitiendo un proceso de asimilación de las vivencias. Y por eso debemos hacerlo de la manera más eficiente, evitando el sufrimiento. Para completar un nivel y para poder ascender es necesario transformar nuestro campo mental. Y para eso necesitamos dos cosas. Uno, nueva información para aprovechar la experiencia
Y dos, evaluar los resultados. Bueno, o lo que llamamos también la verificación. ¿Mm? Entonces, cuando digo la evaluación de resultados, se realiza a través de 7 puntos muy sencillos. Y es que, ¿cómo sabes tú que estás avanzando en tu proceso evolutivo? No porque estás dando más diezmos, ni haces más meditación, ni eres más vegetariano, y todo esto influye, todo esto ayuda, es de vital importancia también para que bajes tus hidrógenos, para que tu energía vital mejore y ascienda. Pero resulta que los mejores e inevitables indicadores de satisfacción, de equilibrio y de evolución son 3 internos y 4 externos. Los internos los podemos resumir en felicidad, paz y amor. Y los externos los podemos resumir en relaciones, salud, recursos y capacidad de adaptación y disfrute de lo que tú estás haciendo. Eso es lo que algunos llamarían la felicidad completa. Si tú estás alcanzando esos niveles de satisfacción, estás en un excelente nivel de experiencia evolutiva, estás avanzando. No es por si te vistes de blanco, no es por si te hablas más y te sabes más la Cábala, el Zohar, el Talmud, el curso de milagros, no. Es por tus resultados, por sus frutos, los reconoceréis. Solo se es el resultado de uno mismo. Cada individuo es el resultado de sus propios pensamientos, actitudes y comportamientos. No se puede culpar a otros de nuestro resultado. Somos responsables de nuestra propia evolución. Y justamente para eso estamos, entendiendo que estamos en un proceso de autotransformación. Y esto es el punto álgido de la ley de la evolución. Tratar de cambiar a otros en lugar de cambiarnos a nosotros mismos, preciso va en contra de la ley, de esta ley. Bueno, entonces por eso siempre les digo, no intenten afeitar el espejo, afeítese en ustedes, no haces nada afeitando el espejo, haces algo cuando te afeitas tú. No intentes cambiar a los hijos, no intentes cambiar el gobierno, no intentes cambiar a tu esposo, cambia tú. Resulta que intentar modificar a otros, cambiarlos para resolver mi malestar y mis traumas internos es sencillamente bañar, perfumar, afeitar el espejo. No pasa nada. El problema no está afuera, sino en nosotros mismos. Y ahí es donde necesitamos encontrar ese justo punto de transformación. La ley de evolución busca algo que se llama eliminar el ego y encontrar el amor a través de la comprensión y de esa autotransformación. Y es la ley que le da duro al ego justamente porque la confronta con todas sus creencias y sus límites. Solo somos el resultado de nosotros mismos. Este quinto postulado, solo enfrentamos las situaciones que no hemos comprendido y en esto la ley es exacta. Las situaciones difíciles y repetitivas que te surgen a ti es porque hay algo que no has comprendido, algo que no has aprendido, hay algo que no has aceptado y son oportunidades de aprendizaje para nuestra conciencia. Nunca vas a enfrentar una situación a menos que tengas algo que aprender de ella. Y eso sí, una vez que aprendas la lección, esa situación deja de repetirse en tu vida, porque la evolución siempre avanza hacia adelante y la conciencia siempre está en constante cambio y transformación y es perfecto. O sea, no te va a repetir experiencias que ya no tienen ningún sentido de aprendizaje para ti. Así que evitar una situación difícil solo es aplazarla, porque la volveremos a enfrentar hasta cuando aprendas la lección. Es tan simple como eso. Las dificultades solamente son, o los problemas que nosotros llamamos solamente son oportunidades para aprender a ser felices, para lograr nuestra paz interior y comprender el principio del amor incondicional, dar lo mejor de mí sin condición y sin restricción. Entonces, ante una dificultad, lo que debo preguntarme es, ¿qué no estoy aceptando? Porque esa situación indica que hay algo que no he aprendido. Entonces, la evolución es inevitable, es imprescindible.
Luego, lo que debemos hacer es aprovechar las experiencias en el momento en que se presenten para trascenderlas, sin quejarnos, entendiendo que son perfectas para mi proceso evolutivo. Y miren este sexto, penúltimo eh, postulado. Solo la necesidad de comprensión es la razón de nuestra existencia física. La necesidad de comprensión es la razón por la cual nosotros estamos viviendo esta experiencia. ¿Mm? Ya como les decía hace un momento, el desarrollo de la conciencia y la evolución espiritual requieren la experiencia a través del cuerpo físico. Por eso se dice hoy tan comúnmente, no somos seres físicos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Y justamente venimos al mundo a tomar un cuerpo físico, seleccionamos nuestros padres, nacionalidad, experiencias desde la conciencia, no desde el ego, y eso tiene un propósito central, la comprensión de las leyes del universo. Y una vez comprendemos esas leyes del universo, ocurre algo maravilloso. El ego se disuelve y una vez se disuelve, se alcanza la inmortalidad. La inmortalidad es un estado espiritual alcanzado cuando la conciencia asimila todas las leyes y se disuelve el ego. Es tan simple como eso. Estamos trabajando para eso. Y 7, el séptimo postulado. Solo desde el desequilibrio se puede reconocer el equilibrio. Resulta que todos estamos en un estado de inocencia. Y si ustedes se dan cuenta, vinimos en un estado de inocencia. El curso de milagros dice, nadie es culpable, todos somos inocentes. Y obviamente en estado de inocencia se carece de conflictos. Pero solo valoramos la salud cuando perdemos y apreciamos la salud. Solo aprecio y valoro los recursos cuando los pierdo. Solo aprecio y valoro a la persona que se va cuando la pierdo. Estos desequilibrios que nos enseñan a valorar y aprender a regresar al equilibrio. Y eso nos impulsa a la evolución. Cualquier proceso, por doloroso que parezca, tiene un propósito de amor en el universo. Y esto es lo que forma parte de la pedagogía divina. Por eso, hoy cada vez con más tranquilidad les digo, todo es perfecto. Y alguien que está en un proceso de transformación comprende que la creación de Dios es perfecta. Y como es perfecta, no necesita enfrentarse, ni interferir, ni confrontar, sino simplemente respetar y disponerse a ser la mejor opción. Es justamente a lo que le estamos apuntando. Como repaso, para que nos llevemos entonces esta información puesta, me gustaría recordarles lo siguiente. Paso 1. La ley de la evolución. Son las leyes que permiten enlazar, relacionar y aprovechar, sobre todo esta parte, esa palabra subrayada, todos los niveles, circunstancias y experiencias que se dan dentro del triángulo inferior de las leyes, de lo que llamamos aquí el triángulo del infierno, para producir las transformaciones que todos y cada uno de nosotros necesitamos en nuestra experiencia para evolucionar. 2. La función confronta, la función principal de la ley de la evolución al actuar sobre las otras leyes inferiores que más adelante vamos a ver, es permitir las experiencias necesarias para lograr la comprensión de la verdad y me confronta. Que a mí no me guste, ese es mi problema. Pero si me está confrontando es porque hay algo que no estoy comprendiendo, entendiendo y me estoy saliendo del orden universal. Y nadie se puede salir del orden universal. No es posible. Y 3, facilita. ¿Cómo así que facilita? La ley de evolución se manifiesta justamente con todos estos malestares y con todas estas situaciones confrontantes, anarquía, rebeldía, autodestrucción, guerras, huelgas, violencia, delincuencia, indigencia, odios, maldad, revoluciones, para facilitar el proceso de comprensión.
Y aún después de tantos años y de ver que nada de esto funciona, seguimos en lo mismo. Por eso a esto se le llama la ley del aprendizaje, la ley del cambio interior o la ley de la transformación. Y aquí es vital entender que nadie nos perjudica ni nadie nos beneficia. ¿Listo? Es el resultado de nosotros mismos. Así que la ley de evolución nos lleva de una lucha contra la vida a la capacidad de aprovechar, valorar y disfrutar lo que la vida nos enseña. No se puede violar esta ley, es inviolable. Y cuando tú intentas violarla, lo único que te encuentras es justamente todos estos confrontantes. Porque te está diciendo, oye, si no tienes una mejor correspondencia o experiencia de vida es porque no has hecho mérito para eso. Y el mérito no es rezar, el mérito es aprender a vivir en equilibrio, en paz, limpiando tu ego, aprendiendo a aceptar, valorar, agradecer, respetar, actuar, adaptarte y entrar en flujo con la vida. Eso es justamente lo que estamos haciendo. Conclusión. Sin experiencia no hay evolución. Solo cuando aprendemos algo ya no vuelve a repetirse. Deja de pelear con la vida, porque todo es una hermosísima oportunidad de evolución. Y a eso es a lo que me gustaría que termináramos y lleváramos hoy esta experiencia. Gracias por hacer parte de estos espacios. Seguimos con el propósito de abrir mentes, tocar corazones e inspirar vidas. Esto es, en pocas palabras, y en poco nos veremos para continuar creciendo. Hasta entonces.